Ujú. Bueno, bienvenidos queridos hermanos, a que sea cada uno con usted la paz de nuestro Dios y feliz Santo Sábado queridos Amén. hermanos los que van a ver esta transmisión. Feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes. Para comenzar queridos hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para orar, para comenzar con este tema que va a presentar mi esposa. Vamos a orar. Vente más para acá. Y amoroso Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea su bonito nombre, Señor. Usted merece toda la honra y la gloria por los siglos y los siglos. Y amoroso Padre que estás en el cielo, te pedimos y te rogamos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para comprender y analizar tu palabra en este hermoso día, Señor. Por favor, pon ese carbón encendido a sus labios de mi esposa, Señor. Únjala con tu Santo Espíritu, pedí que conforme a tu palabra. Bendice este culto, esta escuela sabática, Señor. Bendícelo y cuídalo. Que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a tonar un himno. Vamos a tonar este himno y luego comenzamos con la escuela sabática. Escuchen el audio. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios y cuanto bien nos prometió. Y solo esta sangre segura base de mi fe, segura base de mi fe. Si turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculte usted, me dejará su bendición. En mí no puede hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. Aun cuando el tiempo oculto sea, me dejará su bendición. En mí no puede hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar la escuela sabática. Vamos a tonar el himno 439. Bájale el teléfono, por favor, mi hermano. ¿Dónde está? Vamos a tonar el himno 439.
En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Mejor vamos a tonarlo así. Bueno. Fervor te suplicamos, seas nuestro director. Ponle en playa, cantemos así. En pausa mejor o quita. Mejor vamos a tonar de capela. Aquí los hermanos está fallando mucho el internet. Bueno, vamos a comenzar el himno 439. Comencemos. 1, 2 y 3. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, sea nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia hasta sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos los que están activos mirando esta transmisión. Bienvenido a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan un feliz santo sábado en el día del Señor. Para comenzar, voy a invitar allá a mi esposa que está aquí en mi lado, que va a dar un pequeño estudio sobre el libro El Deseado, los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar a leer este libro capítulo por capítulo. Ahorita vamos a leer capítulo 1, capítulo 2 porque son cortos, pero para el otro sábado vamos a leer cada capítulo. Vamos a comenzar a leer este libro, este precioso libro, habla sobre los 12 apóstoles, cómo comenzaron a hacer su misión. Y pues es muy interesante ese libro. Deseamos esa invitación que vamos a grabar nuevamente cada sábado para presentar este libro, El Deseado de todos los siglos. Y le hacemos esa invitación que cada sábado se conecten para escuchar este precioso tema. Bueno, voy a darle participación a mi esposa y pues que bienvenidos nuevamente en el Día del Señor y que el Señor les bendiga. Bueno, mi amor. Amén, aleluya. Bueno, queridos hermanos, sean muy bienvenidos en esta lección sabática.
Vamos a empezar con nuestro tema, pero pidiendo la bendición de nuestro Dios, ya que solamente Él puede abrir nuestro entendimiento, puede abrir nuestro razonamiento, quitar la venda de nuestros ojos para antes de entrar a estudiar su bendita palabra. Les invito a ponerse de rodillas, los que puedan, los que no puedan, así como estamos, ya que ya sea que nos estés viendo así sentadito, sentadita, pero pues la palabra de Dios es tan grande, es tan poderoso que si realmente le crees y le abres tu corazón, Él puede entrar a tu corazón, amén, puede empezar a hablarte a través de su palabra y su palabra llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Vamos a orar. Querido amoroso Dios y Padre, que tu morada está en la altura de los cielos. Santo, 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 santo y alabado sea su santo y bendito nombre. En estos momentos, Señor, agradecemos porque estás en medio de nosotros. Somos tu iglesia, somos aquel pueblito, Señor, que escogiste, papá lindo, porque nosotros, Señor, éramos perdidos, éramos, Señor, gentiles, éramos, Señor, como los publicanos, papá, pero gracias a ti porque muchos de nosotros nos has llamado, nos has alcanzado a través de tu palabra, nos has, Señor, traído con cuerdas de amor a tu presencia, papá. Tenemos mucho por qué agradecerte. No tenemos razones, Señor, para quedarnos callados, Señor, de hablar de tus maravillas. Papá, en estos momentos me entrego en tus manos, papá. Usa mi vida conforme a tu voluntad y quita, Señor, cualquier estorbo que pueda haber, cualquier impedimento, mi Rey, ya que solamente usted puede quitar, Señor, todo estorbo, papá, para que mucha gente, Señor, muchos de tus hijos que no han venido a este redil puedan también escuchar su bendita palabra. Bendice a cada uno de mis familiares, bendice a cada uno de los familiares de mi esposo, bendíganos a mí y a mi esposo, y quien venga, Señor, en nuestros medios, bendiga a todos, Señor, aquellos que van a escuchar tu preciosa palabra, mi Rey, y que abra sus razonamientos, tanto al igual que nosotros, yo y mi esposo. En el nombre de mi amado Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10. El título de nuestro tema de esta mañana se titula El propósito de Dios para su iglesia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Vamos a ahorita aprender acerca de cuál es el propósito de Dios para nosotros, su iglesia. Vamos a abrir en Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios, los que ya le hayan encontrado, dice capítulo 3, verso 10. Vamos a... versículo 10. Les invito a darle lectura aquí en la pantalla, pues lo vamos a proyectar. Bueno, dice 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese es el propósito por la cual la iglesia fue llamada,
para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestes. Sabemos que en derredor de nosotros hay enemigos, enemistades de nuestras almas que nos quieren destruir, nos quieren derrumbar, pero la palabra de Dios dice que la iglesia fue llamada, fue escogida por Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer ¿qué? La sabiduría de Dios, el poder de Dios. Bueno, vamos a leer esta cita del espíritu de profecía. Dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. La iglesia fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Para qué fue llamada la iglesia? ¿Para qué? La iglesia fue llamada, fue organizada para anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Amén. Ya que entonces nosotros, hermanos, fuimos llamados para que nosotros podásemos reflejar al mundo de su plenitud y suficiencia de nuestro Dios. Amén. Para nosotros, Dios, como su iglesia, somos tan especiales que ¿por qué Dios te ha llamado? Para manifestar su gracia, su plenitud, su suficiencia, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es amor, que nuestro Dios es salvación, que nuestro Dios es perdonador y su plenitud. Una infinidad de plenitud de nuestro Dios es lo que nosotros debemos de anunciar al mundo entero. Aquellos que todavía no han conocido cómo es nuestro Dios y quién es nuestro Dios. Vamos entonces a darle lectura Isaías capítulo 56, versículo 7. ¿Cómo le llama a Dios a la iglesia? Vamos a ver en Isaías 56, versículo 7. Vamos a buscar Isaías 56. Ajá, y 7. Vamos a darle lectura entonces. Dice, 56, versículo 7. Vamos a darle lectura. Dice, o le puedes dar lectura para que... dice, y a los hijos de los extraños, extranjeros, Es 56, versículo 7. versículo 7. Sí. Y dice, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Amén, aleluya. Entonces dice aquí, y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición. ¿Cómo le llama a su pueblo a Dios? Mi casa será llamada de todo, dice, mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Así nos llama a nosotros nuestro Dios, que su casa de oración será llamada. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo,
lluvias de bendición serán. Amén, aleluya. Despertárales una planta por nombre y no más serán consumidos de hambre. Esto lo estoy leyendo en Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Dice, Ezequiel, ¿qué, bebé? Ezequiel Ajá, capítulo 34, 34. sí, versículo 26. Dice, Dice, daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendiciones serán. Y despertáreles una planta por nombre, no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes, y sabrán que yo soy su Dios, Jehová soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Amén, aleluya. Entonces, la promesa de nuestro Dios es de que la casa, ¿dónde está la casa de nuestro Dios? La casa de nuestro Dios está en aquellos que le sirven, está en aquellos que le adoran a nuestro Dios, está en aquellos a quienes guardan el mandamiento de nuestro Dios. Y aquí nos dice que nosotros, y a los alrededores de mi collado derramaré lluvias de bendición. Lluvias de bendición serán. ¿Cómo seremos llamados cuando nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios? Seremos lluvias de bendición. Y despertárales una planta por nombre, y no serán más consumidos de hambre en la tierra. ¿Por qué creen, hermanos, que nosotros a veces sufrimos en esta tierra? Porque es que a veces nosotros pasamos, sí, claro que en este mundo pasamos por diferentes etapas de nuestra vida, por diferentes circunstancias difíciles, pero lo que a veces nosotros nos falta, nosotros hermanos, es la fe, es la confianza en nuestro Dios. Y sin fe no podemos agradar a nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros pasamos por diferentes circunstancias, sufrimos, lloramos, y muchas de las veces el enemigo nos aparta de Dios. En vez de ir a Dios, postrarnos delante de Dios y decirle, Dios, ayúdame, Señor, a veces nosotros nos alejamos más y más de Dios. Pero la promesa allí está, que la iglesia, su propósito del Señor para la iglesia es que va a ser llamada bendición, dice la palabra de nuestro Dios. Serán llamados bendición. Y también dice la palabra, la promesa de nuestro Dios, que no serán consumidos de hambre en la tierra. ¿Por qué nosotros a veces pasamos por hambre en la tierra? Porque nuestra confianza, nuestra fe en Dios lo hemos perdido de vista al Señor. Podemos ver cómo es que a la iglesia, los apóstoles, cuando Dios eligió a los apóstoles no estuvieron exentos de pasar de pruebas, de vivir a necesidades, pasaron por diferentes circunstancias de la vida. Podemos ver cómo es que cuando andaban en el barco vino la tempestad, vino un fuerte viento que enfureció al mar. Podemos ver que ellos perdieron de vista al Señor, a pesar de que ellos estaban delante del Señor. Pero ellos empezaron a hacer no sé qué cosa, ¿verdad? O a gritar, o unos fueron arrojados al mar por la tempestad. Pero perdieron de vista al Señor. Podemos ver que cuando
despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no ves que perecemos? ¿Qué dijo nuestro Señor? Hombres de poca fe. Les dijeron hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque en vez de acercarse al Señor en esa tempestad, en vez de pedir la bendición a la protección de nuestro Dios, perdieron de vista. Pero nuestro Señor dijo, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado en vuestros corazones? Entonces la duda, hermanos, es la que impide que nosotros veamos la bendición de Dios. La promesa está allí, bendición serán, no sufrirán de hambre. Y también dice, no serán más avergonzados de las gentes. ¿Por qué? Porque es que nosotros a veces somos avergonzados de las gentes. ¿Por qué, hermanos? Nosotros no deberíamos de ser avergonzados de las gentes porque tenemos a un Dios que si tú no le dudas, el Señor te dice, bendición serás. Bendición serás, no sufrirás de hambre. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y Él ha prometido que no seremos avergonzados. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Y vamos a ver y sabrán que yo soy su Dios. Jehová soy con ellos. Estoy leyendo del 26 hasta el 31. Yo soy con ellos, dice el Señor. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Ellos son mi pueblo, hermanos. Si el Señor ha prometido, que ha dicho, yo soy con ellos serán mi pueblo, ¿por qué nosotros es que dudamos, hermanos? Porque es que nosotros cuando pasamos por circunstancias o diferentes etapas de nuestra vida, nosotros dudamos en que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso que lo da todo a aquellos a quienes se lo pidan. Como dice en la palabra de nuestro Dios, ¿qué hombre es aquel de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si su hijo le pide un pez, ¿le dará una serpiente? Pues de cierto os digo que vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todas las cosas que le pidan? Tenemos un mejor Padre y al Padre más mejor de todos los padres de esta tierra, de nuestros padres terrenales. Vamos a ver en la palabra de nuestro Dios también que cómo nosotros nos llama el Señor. Dice que somos sus testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de como cuando nosotros tuvimos fe en Dios, le oramos a Dios, le pedimos a Dios, somos testigos de las cosas que el Señor hace para con nosotros, hermanos. Cuando nosotros le confiamos al Señor, vas a ir a hablarle el Evangelio a otras personas. Sabemos cómo es que Dios ha actuado en nuestras vidas y de esa misma manera hablamos del poder de nuestro Dios, que nuestro Dios vive. No es un Dios de muertos nuestro Dios, Él vive. Él está en cada momento, en cada situación. Así como estuvo con los patriarcas, profetas, así como estuvo con los apóstoles, también como en la iglesia de aquellos tiempos, también está con nosotros. No deberíamos de dudar de la presencia de nuestro Dios. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra de nuestro Dios. En Isaías 43, versículo 10 al 12 dice, dice, vamos a Isaías capítulo 43, versículo 10 al 12.
Dice la palabra de nuestro Dios, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Amén. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 40 el 12, ¿me lo pusiste? A ver, el 12 dice, yo anuncié y salvé. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Y para mí también lo es esta palabra. Yo anuncié y salvé. ¿Cuándo es que Dios has visto que te ha salvado, hermanos? Te ha salvado del lodo cenagoso, te ha salvado de los vicios en la que nosotros estábamos perdidos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha salvado de accidentes, de peligros? Y dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén, aleluya. Yo soy Dios, dice el Señor. Él lo está anunciando, hermanos. Dice que aquí no hay otro Dios fuera de Él. Vosotros pues sois mis testigos. Si nosotros, hermanos, queremos ir a predicar a las personas que no han sido alcanzados por el evangelio, ¿cómo le vamos a predicar? Por testimonio, por ser testigos de Jehová. Somos testigos de que Jehová, Él es Dios y que fuera de Él no hay otro Dios, que fuera de Él no hay quien salve, no hay quien haga maravillas fuera de nuestro Dios. Vamos a leer entonces, dice la palabra de nuestro Dios. Sí, en Isaías 49, verso 8 al 16. 8 al 16. Isaías 49, versículo 8 en adelante, hasta el 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Así dijo Jehová, en la hora de contentamiento te oí. Amén. Y en el día de salud te ayudé y guardarte y te daré por alianza del pueblo para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Amén, aleluya. Dice que en tiempos de contentamiento el Señor nos oye y en el día de salud nos ayuda el Señor. Y guardarte te he de guardar, dice el Señor. Esa es la promesa de nuestro Dios. Te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Esa era la promesa de Dios para su iglesia. Pero también nosotros podemos tomar esta cita para hoy en nuestros días, hermanos, de que nosotros, como iglesia de Dios, somos testigos del Señor, de las cosas que el Señor ha hecho desde tiempos atrás hasta en nuestra época, hermanos. Amén. Vamos a leer el siguiente, el 9. Dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán aceptados, y en todas las cumbres serán sus pastos. El siguiente, por favor. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Amén, aleluya. Esta es una promesa, preciosa promesa en Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed. Ni el calor ni el sol los afligirá.
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Ese es nuestro buen pastor, hermanos. Nuestro buen pastor, hermanos, nos guía con su misericordia. Nos guía con su amor, hermanos. Él nunca nos va a dejar. Él nos conducirá a manaderos de aguas, donde te va a dar en abundancia de sus bendiciones, de su Espíritu Santo. Para Dios no hay nada imposible. Las promesas que se le dio a su pueblo es las mismas promesas que nos están dando nuestro Dios. Dice, vamos a leer entonces el siguiente, 9, 10. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, ya lo leímos, el 10, dice, no tendrán hambre, ni, ya lo leímos, 10, el 11, tornaré camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Siguiente, he aquí estos vendrán de lejos, y aquí estotros del norte y del occidente, y estotros de la tierra de los cineos. Creo saltea hasta el 16, por favor, mejor. Dice la preciosa promesa de nuestro Dios más adelante, del 15 o el 14, por favor. Sí. A ver. Mas Sión dijo, déjome Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Aquí dice que Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Vamos a leer el siguiente, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que parió? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. La preciosa promesa de nuestro Dios, hermanos. ¿Será que nos pongamos a pensar? ¿Será que hay mujeres que se olvidan de lo que dio a luz? ¿Será que hay mujeres que se olvidan del hijo de su vientre? ¿Será que hoy en día hay mujeres que se dejan de compadecer del hijo de su vientre? Respondan ustedes. Respondan en sus mentes. A mí me he puesto a preguntar muchas veces. Y sí hay mujeres que se dejan de compadecer del hijo de su vientre. Pero la promesa de nuestro Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, dice el Señor, que en las palmas te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Aquí te tengo en las palmas de mis manos. Qué precioso, hermanos. Delante de mí están siempre tus muros, dice la palabra de nuestro Dios. El Señor nunca nos deja, hermanos. Él nunca se olvida de nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, decía David, el siervo de nuestro Dios. No me dejará Jehová. Vamos a ver entonces, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Sí, ya terminamos el 16. Sí. Ahora. No, así está bien. Vamos a leer entonces. Dice. ¿En hora? Sí, ya lo leímos también. Dice, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito.
Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Amén, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios que tenemos ángeles ministradores, para que el Señor los ha enviado, para que nosotros no prevalezcamos contra qué. Las puertas del infierno no prevalezcan contra nosotros, contra su pueblo, porque somos la iglesia de Dios. Dice aquí que sus ángeles están para ministrar a su iglesia. Así que el Señor es un Dios tan grande y todopoderoso que si Él te ha escogido, tampoco el Señor nunca te va a dejar. Y esa es su promesa. Dice, vamos a leerlo aquí, su ley está ligada a su trono. Ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Amén, aleluya. Aquí en esta parte de los Hechos de los Apóstoles, la subrayé este pedacito. ¿Por qué? Porque dice aquí que ningún poder del maligno puede destruirla. ¿Qué cosa? La verdad, la ley de Dios. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará con toda oposición. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 5, 20. Hechos capítulo 5, versículo 20 hasta el 39. Hechos capítulo 5, versículo 20. Sí, por favor. Bueno, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 5, versículo 20. Dice, sí, si me puedes ayudar. Y estando en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén, aleluya. En capítulo 38 y 39 vamos a leerle. Capítulo 38. 38 y 39. ¿De Hechos? 38. Versículo 38. Aquí está. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. El versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Amén, aleluya. Entonces dijo Gamaliel en el concilio que tuvieron, dice que habían traído preso a Pedro, a ver si es... A Pedro y a Juan. Sí, a Pedro y a Juan. Entonces, como habían traído, entonces se pusieron de acuerdo para matarlo. Pero un hombre se levantó, se puso de pie y dijo, ahora os digo, apartaos de estos hombres, dijo este hombre, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres,
se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, nos preguntemos, si la verdad es de Dios, ¿prevalecerá o se desvanecerá? La palabra de Dios dice que si lo que estamos predicando, que lo que si tú estás evangelizando, esa verdad va a prevalecer. Y si no es de Dios, va a desvanecer ese consejo, esa verdad, según verdad. Así que, como dice aquí, que Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia. Y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Pedro y Juan llevaban el evangelio y las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra ellos dos. Y no solamente fue Pedro ni Juan, hubo otros discípulos que hicieron la obra del evangelio. Su ley está ligada a su trono. Dice que su ley está ligada a su trono. La ley de Dios es permanente, hermanos. La ley de Dios, ni una jota ni una tilde se le podrá quitar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que está ligada a su trono. Y ningún poder del maligno puede destruirla. Cuando a Pedro y a Juan se les pedían, dejen de hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Os digo, dice Pedro, es mejor o es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzgad entre vosotros mismos. No podían, hermanos. No podía, ningún poder del maligno podía destruir la verdad que Pedro y Juan predicaban. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará con toda oposición. Amén. Dice que va a triunfar la verdad con toda oposición. Amén. Aleluya. Dice entonces la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle lectura en el Mateo capítulo 4, versículo 30. ¿Cuál? Capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. ¿Leo? Sí. Dice, y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola de compararemos? Amén. ¿A qué hemos de comparar el reino de Dios? Preguntó Cristo. ¿O con qué semejanza le representaremos? Él no podía emplear los reinos del mundo como símil. No podían hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico. Pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones, dotado del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo es que la pregunta nos dice, ¿a qué hemos de comparar el reino de Dios? Preguntó Cristo.
Pero aquí nos dice, el reino está destinado a elevar y ennoblecer la humanidad. Ese es el reino de Dios. ¿Sí? Ese es el reino de Dios, está destinado para elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de varios dones y dotado del Espíritu Santo. Amén. Esa es la iglesia, ese es el reino de Dios, que está dotado del Espíritu Santo, lleno de varios dones. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Esa es la determinación de Dios para su iglesia, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean dotados, que sean llenos de varios dones, a fin de que su nombre sea glorificado. Amén. Ahí podemos ver cómo es que nosotros somos tan especiales para Dios, de repartirnos variedad de dones, también para ser llenos del Espíritu Santo, llenándonos de su Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios en Ezequiel capítulo 47, versículo 8-12. ¿48? ¿Versículo qué? 8 al 12. Okay. Dice, Lo voy a leer. puedes leerlo desde el 8 hasta el 12. Dice, y junto el término de Judá, y desde la parte de oriente hasta parte de la mar, será la suerte que aparentaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, es a saber, desde la parte de oriente hasta la parte del mar, y el santuario estará en medio de ella. ¿Puedes saltear el 12, por favor? Ellos tendrán por suerte apartada en la partición de la tierra, la parte santísima junto al término de los levitas. Amén, aleluya. Dice, desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo que José una fuente de vida. Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo. Mediante Daniel, Dios salvó la vida de los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones objetivas. Ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el Dios a quien José, Daniel adoraban. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros, de todo su ser fluye la marea de vida espiritual. Amén, aleluya. Para Dios, dice el nombre de el título de este tema, el propósito de Dios para su iglesia. Hemos visto que somos un testigo para Dios. Hemos visto que somos atalayas para el Señor. Hemos visto que somos la iglesia de Dios, pero en la iglesia de Dios, Él derrama su bendición sobre la iglesia. Él derrama su provisión para su iglesia. El Señor no ha prometido ser abstento de acentos de cualquier prueba, de cualquier situación difícil. Él no nos prometió alegría para toda la vida. Él no nos prometió que estaríamos bien para siempre, no. Sino que Él también dijo
Dijo lo que ha de suceder en nuestros tiempos, hermanos. Dijo que íbamos a padecer por diferentes tentaciones, diferentes pruebas, pero la promesa de Dios es que nunca nos va a dejar. Así como no dejó a Daniel dentro de Babilonia, en el palacio, nunca abandonó a Daniel. Él siempre estuvo con él ante una nación rebelde a la ley de Dios, pero ellos se mantuvieron firmes, fieles a la palabra de nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere para con nosotros. Aún en medio de este mundo donde no estamos absentos de maldad, de pruebas, de tentaciones, debemos mantenernos fieles, leales a la palabra de nuestro Dios. Siendo así, el Señor, su promesa es de que he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de nuestro Dios. Esa es la promesa de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entrar a leer otro capítulo más de la palabra de nuestro Dios en Hechos. Vamos a leer el último, ¿sí? El último capítulo. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 13 del 1 al 19. Ay, perdón, 3. Hechos capítulo 4, perdón. Hechos capítulo 4. 13 o 1 al 19. Hechos capítulo ¿qué? Capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Y me puedes ayudar a darle lectura? Dice: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, destenidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la casa hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Amén. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de varones como 5,000. Y aconteció el día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y habiéndolos presentado en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, pues este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Sigue, mi amor. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Amén. Sigue, mi amor, hasta el 16. A 16. Uh-huh. Dice: entonces, viniendo a la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres y letras ignorantes, se maravillaban y les conocían, habían estado con Jesús. Amén. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Más le mandaron que se saliesen fuera del concilio,
y confieran entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Amén. Aleluya. Así es, hermanos. Hemos leído la palabra de nuestro Dios, que Pedro y Juan fueron arrestados. Podemos ver cómo es que predicaban en el nombre de Jesús. Y aunque dice la palabra de nuestro Dios, aunque el poder o aunque los sacerdotes, los escribas, ancianos, estaba Anás, sacerdote, y Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje sacerdotal, les pusieron en medio. Sí, le preguntaron a ellos, ¿con qué poder o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿qué pasó con Pedro, hermanos? Hemos leído en la palabra de nuestro Dios que nuestro Dios nos dota de variedad de dones. Nuestro Dios nos llena del poder de su Santo Espíritu cuando nosotros le pedimos, como su iglesia. Y aquí fue lo que pasó con Pedro. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Entonces empezó a hablar Pedro. Empezó a hablar y hablar. Pero entonces cuando después de haber hablado, dice en el versículo 13, que la gente se maravillaba, se sorprendía con lo que Pedro decía, porque sabían que eran hombres sin letras, eran hombres ignorantes. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén, aleluya. Entonces podemos ver, hermanos, cómo es que Dios es tan grande, tan bueno, que escogió a hombres iletrados, hombres ignorantes. Como dice en la palabra de nuestro Dios, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25-28. En tanto que busque mi esposo, dice la palabra de nuestro Dios. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué respondió Pedro? Mas Pedro y Juan respondieron, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Para esto fueron llamados Pedro y Juan, para ser testigos de lo que habían visto, lo que habían oído cuando estaban caminando con nuestro Dios. ¿Le puedes dar lectura o yo le doy? Por favor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Sigue. ¿Digo? ¿Sí? Para que ningún carne se jacte en su presencia. Más 25, desde el 25 le diste lectura hasta el 28. Hasta el 28. 25. Empieza desde el 25. Ok, ¿por qué lo loco de Dios es más sabio los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres? Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios sino en la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Para que ningún carne se jacte en su presencia. Amén, aleluya. Todo lo que somos ahora, hermanos, si nosotros predicamos la palabra de Dios, si nosotros somos buenos para alabar a nuestro Dios, si nosotros somos buenos para
para estudiar y entender, no es por nosotros, para que ninguna carne se jacte en su presencia, porque dice la palabra de Dios que lo loco o lo necio del mundo es más sabio que los hombres. Y aquellos escogió Dios como Pedro y Juan, eran hombres y letrados, pero la gente se maravillaban de lo que ellos hablaban, porque no parecían ser ignorantes cuando hablaban. Entonces es lo que Dios nos quiere dar hoy en día, nos quiere bendecir el Señor, nos quiere ayudar para que nosotros también seamos dotados y llenos de variedades, dones y llenos de su Santo Espíritu. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Creo que sí me llevó un poco de tiempo porque, pues, por las citas bíblicas, y no hemos terminado, pero primeramente Dios, en otro momento terminaremos el capítulo 2. Le doy lugar a mi esposo para que si puede terminar con una oración. Y amoroso Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea su bendito nombre, Señor. Amén. Gracias por tu palabra que da inspiración a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser como estos 12 apóstoles que predicaron tu palabra y obedecieron más a ti antes que a los hombres. Dice tu palabra que dijiste a tus 12 apóstoles que si me aprecian a mí, también ustedes lo van a apreciar. Lo van a apreciar. Y si me desprecia también a ustedes, lo van a despreciar, lo van a llevar a concilios, a muertes, pues es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mi esposa, bendice este estudio, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en una media hora vamos a comenzar con el culto de vino. Les hacemos esa invitación para conectarse en el culto de vino en una media hora, para que sí podamos tener un reposo media hora para comenzar con el culto de vino. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Feliz Santo Sábado y les esperamos en una media hora. Que Dios te bendiga.